Carretas, como bien han recordado ustedes, a Fernando Ampuero y luego al Comercio, y de esas experiencias de periodista aparecieron mis primeros cuentos, los cuentos de Punto de Fuga, ¿verdad? Luego de eso, mira, no es tan poco biográfico, Animales Luminosos. Luego de eso yo trabajé mucho tiempo en pos de una beca para irme a estudiar a Estados Unidos, me fui y estudié en Colorado dos años, y de ahí surgen justamente las experiencias de Animales Luminosos, y empecé a escribir Contarlo Todo en Boulder, en Colorado, y volví al Perú por esa novela, publiqué Contarlo Todo, primero Punto de Fuga, luego Contarlo Todo, y luego ya empezó esta picadura por la literatura, ¿no? Muy bien, Jeremías, la verdad que ha sido un gusto conversar contigo, y la verdad, felicitaciones por la obra. Muy amable, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, el destacado escritor y periodista Jeremías Gamboa estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. Y hasta aquí llegamos, mi querido Jorge. Ha sido, como siempre, un placer estar contigo en Ampliación de Noticias. Y tendremos, atención, en minutos a Fernando Carballo con Enfoque de los Sábados, a los rectores de las universidades de San Marcos y Ricardo Palma para el tema del retorno progresivo a la semipresencialidad en las aulas universitarias. Hay un protocolo ya establecido por el Ministerio de Salud. Va a ser importante esta conversación que tendrá Fernando con dichos rectores. Amigos, gracias Jorge, feliz fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado. Y señores, gracias por su compañía. De mi parte, muy buenos días. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. RPP, la voz de todo el Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. La economía es el motor del país. Por eso te mantenemos informado de la manera más dinámica, útil y confiable para que tus decisiones sean las más acertadas. 8 de cada 10 trabajadores está en la informalidad. Soy Omar Mariluz. Acompáñame en Economía para Todos a las 4 de la tarde por RPP. RPP, la voz de todo el Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz de todo el Perú. Central de Informaciones con Valeria Fuertes. Información actualizada, entrevistas, enlaces en directo y mucho más. Está aquí en Central de Informaciones. Central de Informaciones con Valeria Fuertes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. RPP, la voz de todo el Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música. De lunes a viernes a las 7 de la noche, analizamos los temas de la coyuntura del Perú y del mundo. Actualidad, política, cultura y mucho más. Bajo una mirada amplia y profunda, Fernando Carballo te dice las cosas como son. De lunes a viernes a las 7 de la noche en RPP, la voz de todo el Perú.
Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter. RPP, la voz de todo el Perú. Lo más resaltante de la noticia te lo explicamos al detalle con informes, enlaces y entrevistas en vivo en Las Claves del Día. Las Claves del Día con Joana Castro. De lunes a viernes a las 8 de la noche por RPP, la voz de todo el Perú. Radio Corazón me hace boom, boom, boom. Los mejores consejos siempre te vas a encontrar. Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a... Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Tenemos el privilegio de contar en la sede de RPP con dos rectores que además son presidentes de las dos asociaciones más importantes de universidades del Perú. Por una parte, la rectora de la Universidad de San Marcos, nada menos que la primera mujer en 4 siglos y medio que ejerce este cargo, la doctora Geri Ramón, a la que saludo y agradezco por su presencia física con las normas sanitarias respetadas aquí. Y junto a ella, el doctor Rodríguez, que es el rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente también de una asociación de universidades que reúne tanto a universidades privadas como públicas. Lo que queremos saber de ellos es qué se está haciendo para preparar un retorno cuanto antes a clases presenciales. Y responder a eso supone naturalmente saber qué están haciendo para garantizar que los estudiantes, los profesores y los trabajadores de las universidades estén vacunados con 2 dosis. Muy buenos días, doctora Geri Ramón. Cuéntenos, por favor, creo que tiene San Marcos una semana muy activa y con innovaciones para garantizar que la comunidad universitaria en su conjunto pueda, en condiciones de seguridad sanitaria, retomar las clases presenciales. Sí, buenos días, señor Carvalho, y gracias a la entrevista de RPP. En realidad, esta iniciativa nace con una convocatoria del ministro de Salud a todos los rectores a nivel nacional, ¿no?, tanto de universidades públicas como privadas también. Y San Marcos asistió como una universidad más. Yo asistí como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además desde que hicimos el examen presencial ya se había presentado un documento pidiendo la vacunación para los alumnos de San Marcos. Creo que esto es importante porque nosotros tenemos que entender que es una necesidad continuar con la investigación en los laboratorios, ¿no? Y solo con la presencialidad se puede hacer investigación. No hay investigación en línea, es muy difícil. Se puede tomar referencias, pero la investigación generalmente es presencial. Y sobre esto nosotros estamos tomando todas las medidas de bioseguridad y así cada universidad tomará también los protocolos respectivos basados en su autonomía universitaria que tiene cada universidad. Nosotros tenemos la autonomía universitaria de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política del Estado, al artículo 8 de la Ley 3220, y cada universidad va a tener que adecuarse en función de lo que tiene, de su presupuesto, porque nosotros hablamos de una semipresencialidad progresiva, porque incluso ahora para que vuelva a la semipresencialidad se tiene que ambientar locales, laboratorios, toda la infraestructura en general, porque si no los focos de infección estarán ahí. Recuerden que estamos hablando de más de 1 año y medio que están las aulas cerradas, los laboratorios cerrados, y por lo tanto requiere de todo un mantenimiento integral, ¿no? Y habrán incluso equipos que se tienen que renovar. Y ahora estas exigencias nos replantean también que efectivamente tenemos que tener un presupuesto adicional.
San Marcos va en esa línea, está trabajando permanentemente sobre la bioseguridad, estamos tomando los protocolos, incluso ya en el Consejo Universitario del día martes, ya se acordó también la semipresencialidad para los trabajadores, como una exigencia para poder atender a los alumnos, ¿no? Claro que sí. Sí, entonces... Bueno, entonces tienen tareas por delante, nos va a dar algunas precisiones sobre presupuestos y sobre este operativo llamado Vacuna Rock, que comienza el lunes. Nos lo dirá en unos instantes porque quiero conocer el punto de vista del doctor Iván Rodríguez de la Universidad Ricardo Palma. ¿Cuál es el calendario que tienen ustedes por delante y qué dificultades para el retorno cuanto antes a clases presenciales o semipresenciales, como ha dicho la doctora Geri Ramón? Lo que debemos de entender es que hay universidades que están con el desarrollo de su semestre del 21-2, que todo bajo la modalidad virtual. Teniendo en cuenta esto, es muy difícil que se pase a la presencialidad o semipresencialidad a corto plazo. Lo que sí ocurrirá es que se organizará todo para marzo, ¿no? Ahora, en este intermedio, lo que puede haber, concordando con la doctora Ramón, es que se pueden habilitar algunos grupos de prácticas que son ya definitivamente presenciales, con grupos pequeños, porque se ha tenido que estar haciendo mantenimiento en las universidades, ¿no? Pero de acuerdo a los protocolos se necesita una adecuación, porque hay una serie de exigencias, ¿no? De tal manera que hasta por eso no podríamos iniciar de inmediato. Y luego la vacunación que recién está comenzando para los jóvenes. Ahora los jóvenes comienzan a estudiar a los 17 años y están terminando por los 24 y recién está llegando a esas edades la vacunación. Así es que hay condiciones para que este anuncio vaya poniéndose en marcha en una forma, como dice la misma convocatoria, progresiva, ¿no? Progresivamente estaremos volviendo a la presencialidad, pero ya es una necesidad y en el mundo universitario ya todos quieren volver a la presencialidad. ¿Todos quieren volver o hay algún sector que se ha acostumbrado a dar clases a distancia o a recibirlas a la distancia y se quieren ahorrar el transporte y el tiempo que eso demanda? Ese es el problema. Sí. A ver, ¿qué nos dice la rectora yo de San creo Marcos? que la gran mayoría de la juventud quiere volver y los profesores también, porque no hay peor castigo que estar en un encierro. Y para los jóvenes estar en cuatro paredes es muy difícil. Lo hemos visto a través del examen presencial, cómo algunos chicos reaccionaban con náuseas, con mareos. Y también hemos visto cómo ha bajado el rendimiento académico, ¿no? Porque esto requiere ahora de todo un tratamiento psicológico, porque los chicos de estar libres a estar en cuarentena han pasado un proceso muy difícil. Entonces, los chicos sí quieren volver a la presencialidad. Ellos incluso en el Consejo Universitario han pedido la presencialidad. Esto no puede darse de la noche a la mañana, como ya lo ha dicho el doctor, tiene que ser progresivo, tiene que adecuarse todos los ambientes y lo más importante es entender de que sí, algunos profesores podrán ir a la presencialidad, otros por ser de alto riesgo no van a poder volver a la presencialidad, entonces serán también virtuales, seguirán las clases virtuales, semipresenciales. Y entendiendo pues de que en las universidades la gran mayoría de profesores están desde los 55 para arriba. Entonces no es una masa joven y también tienen miedo a exponerse, ¿no? Claro que entonces, sí. Sí, doctor Iván Rodríguez, en el caso de la universidad que usted preside, Ricardo Palma, y las otras que integran la asociación que usted preside también,
¿Cuál es la actitud frente a la presencialidad? ¿Y hay o no sectores que se han acostumbrado, digamos, a dar clases a distancia, algunos de ellos desde el extranjero? Sí, sí. Bueno, la virtualidad, en primer lugar, desde que se ha instalado, ha sido con carácter transitorio. Entonces, la vuelta a la presencialidad, de acuerdo a la legislación universitaria peruana, es un imperativo. Pero es verdad que, por un lado, la virtualidad con una carga completa de trabajo académico es antinatural, porque priva de la sociabilidad a las personas y con mayor a los jóvenes, con mayor razón a los jóvenes, ¿no? Entonces ahí es hasta antinatural. Por eso es que los jóvenes que al comienzo se entusiasmaron mucho con la virtualidad, ahora ya están fatigados, ¿no? Ahora están cansados, quieren volver a la presencialidad. ¿Por qué? Porque no solo se trata de clases, ¿no? Hay un mundo social entre los alumnos que lo viven día a día. Entonces, estar aislados, y por lo mismo también estar ante una computadora 8 horas o más es también fatigante, ¿no? Así es que ahora, en plano de profesores, indudablemente que hay casos en que ellos van a preferir seguir trabajando, ¿no? Pero no va a ser tanto un asunto de elección, porque indudablemente sí habrá un comienzo, como ahora le llaman híbrido, ¿no? Mixto, que habrá algunas claro que sí. Clases o actividades que seguirán siendo virtuales, ¿no? La virtualidad informa, no forma, no educa, ¿no? Muy buena fórmula esa, informa, no forma. Hemos escuchado entonces los objetivos tanto de la San Marcos cuanto de la Ricardo Palma y las asociaciones respectivas. Y quiero que me permitan ir unos instantes a una pausa, después de la cual más bien quisiera que nos digan, ahora que ya conocemos qué objetivos tienen ustedes, qué les ofreció el ministro de Salud, porque ustedes han participado en una reunión el jueves con más de 200 personas, tengo entendido, no solamente rectores, sino también directores regionales de educación y de salud, y de ahí se han tomado algunas decisiones y se han forjado algunos consensos. Quisiera que nos explique qué se aprobó en la reunión mantenida el jueves bajo dirección del ministro de Salud. Lo vamos a escuchar después de unos instantes de anunciantes en RPP. Para aquellas noches que no puedas dormir, toma Samay. Su cápsula blanda actúa rápidamente sin generar dependencia, porque no hay nada más saludable que dormir bien. Samay. Duerme profundamente. Duerme bien. ¿Quién no ha hecho un esfuerzo para levantarse cada día y seguir soñando? Pues esa soy yo, y mi nombre es Elsa. Yo te juro que te quiero. Caja Cusco te acompaña para que tus sueños no se detengan. Todos los emprendedores del Bicentenario tenemos una historia que contar. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. RPP, la voz de todo el Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie, y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. La economía es el motor del país. Por eso te mantenemos informado de la manera más dinámica, útil y confiable para que tus decisiones sean las más acertadas.
8 de cada 10 trabajadores está en la informalidad. Soy Omar Mariluz. Acompáñame en Economía para Todos a las 4 de la tarde por RPP. Recibiendo aquí en RPP a la rectora de la Universidad de San Marcos, doctora Geri Ramón, y al rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Iván Rodríguez, quienes nos han explicado qué objetivos se han fijado en sus respectivas universidades para el retorno cuanto antes a las clases presenciales, pero eso requiere presupuesto. Y para eso se han reunido ustedes el jueves con el ministro de Salud y otras autoridades del Estado. Yo quisiera saber qué se ha obtenido de esa reunión y qué sabemos sobre el presupuesto que el Estado ha previsto para solventar los gastos imprevistos derivados del retorno a las clases presenciales. Claro, en primer lugar, esta fue una invitación del ministro de Salud y el ministro de Educación, a través de DIGESU, de la Dirección General, ha indicado de que hay unos fondos que se puedan asignar para volver a la semipresencialidad y que las universidades deberían pedirle, pero todavía no sabemos cuánto es el monto que tenemos disponible, ¿no? Entonces, esta semana se está mandando el oficio para que nos digan cuál es el monto que se tiene disponible para poder utilizar para todas las universidades públicas. Y además esto es preocupante también porque recuerden que las universidades públicas se autofinancian con recursos directamente recaudados, que es de admisión, de las academias, de posgrado, de los centros de producción. Por ejemplo, en el caso de San Marcos, nosotros teníamos 450 millones de presupuesto anual, de los cuales se estaban considerando, o sea, de los 450, 280 millones me da el Tesoro, que es recursos del Estado, y 170 millones son los que pone la universidad de recursos directamente recaudados. Pero este año nosotros solamente hemos recaudado 75 millones, o sea, no hemos llegado a la meta. Entonces, tenemos un problema deficitario en las universidades públicas, pero además nosotros para tramitar ahora todo lo que es incremento de presupuesto, tenemos que pasar por una crisis, una situación muy difícil. En primer lugar, nosotros tenemos que coordinar con el Ministerio de Educación y luego eso lo pasan a Economía. Entonces, Economía, en lugar de aumentar el presupuesto para las universidades, nos ha reducido el presupuesto. Pero hay algo más complejo que ahora nosotros como universidades públicas estamos pidiendo. La derogatoria del Decreto Supremo 131/2018, la disposición complementaria, en la que con esta norma prácticamente nosotros tenemos que ceñirnos a una serie de procedimientos y adecuarnos a la ley Servir. Y hay una resolución 588/2019 del Ministerio de Educación que también se alinea bajo ese mismo esquema. Entonces, nosotros, cuando el Ministerio de Educación nos pide que nos adecuemos a Servir, se va contra la autonomía de las universidades públicas. Y entonces esto hace de que ahora, por ejemplo, nosotros no nos podamos alinear porque mi ROF está adecuado a la ley universitaria, no a la ley Servir. Claro. Y entonces, porque un trabajador de la ley Servir va con 7.000, 8.000 soles de sueldo. En San Marcos no hay un trabajador que llegue ni a 5.000 soles de sueldo. Y no encontraríamos un perfil adecuado de un trabajador que yo convoque por Servir si quiero hacer todo el trabajo de calidad académica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué gastos son necesarios para permitir que regresen los estudiantes presencialmente al campus universitario? Claro, acá hay un gasto muy grande que es la renovación de todos los servicios higiénicos, los laboratorios, porque tenemos que ambientar los locales. Y si no ambientamos los locales, si no le recibimos a los alumnos con una limpieza impecable, el virus va a estar dando vuelta porque se ha quedado desde marzo. Recuerden que San Marcos nunca para. Si bien es cierto, la pandemia empezó el 15 de marzo del 2020, sin embargo, hasta el día sábado 14, las clases eran presenciales y los chicos de la noche a la mañana dejaron, pero los virus estaban dando vuelta por ahí.
Y ahora necesitamos hacer todo un mantenimiento para que ellos puedan volver a incorporarse a la universidad. Mantenimiento de laboratorio. ¿Cuánto cuesta ese mantenimiento? Y habrá que implementar también sistemas de protocolos de verificación y despistaje en las puertas. Y tiene que estar en todas las puertas. Si San Marcos tiene 8 puertas de ingreso, porque hay chicos que vienen de la colonial, otros que vienen de la universitaria, de la Argentina, del Callao. De todos los sitios, ¿no? Pero ahora también nos preocupa porque ha salido un dispositivo que justamente el día de mañana va a salir un pronunciamiento de las universidades públicas porque sobre la ley 31.349 sale una ley que nos autoriza de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados a las universidades, ¿no? Sin embargo, el día de anteayer ha salido una resolución directoral 129/2021 que establece la presentación de requisitos para el nombramiento de los profesores y esto nos limitan al proceso de nombramiento. Entonces, lo que por un lado nos dice la ley, por otro lado la resolución ministerial nos corta. Entonces, no entendemos qué es lo que quiere el Estado frente a toda esta situación de crisis que vivimos las universidades públicas, porque recuerden, cuando se dice que la educación es gratuita en las universidades públicas, no es tan cierto, porque gran parte de los recursos que se generan para darle calidad a los estudiantes son recursos autofinanciados. Producidos por ustedes, 170 millones de soles por año, ¿no? Entonces, y nosotros con esos recursos es que le damos calidad a los chicos, equipos, la movilidad, las pasantías de los profesores, que hoy se ha parado, pero que vemos como una necesidad urgente también. Por supuesto que sí. Vamos a ver qué nos dice el rector Iván Rodríguez, porque ustedes tienen las mismas dificultades, una caída de los ingresos, porque una parte de los estudiantes no ha podido mantenerse, yo sé que lo lamentan ustedes, y hacen esfuerzos para recuperarlos, parte de los cuales es reducir el monto de las pensiones de las clases digitales. Pero eso es una pérdida de ingresos significativos. ¿Cuántos alumnos tienen en este momento la Ricardo Palma? Estamos en 12.000. 12.000. Teníamos 15. Tenían 15 y 3.000, entonces, una quinta parte ha dejado de ser, es una cosa triste, sí. Bueno, ¿y cómo van a compensar esa pérdida de ingresos y cómo van a financiar lo que requiera para reactivar las clases presenciales? Bueno, como en todo sitio se ha tenido que hacer la reestructuración presupuestal, que eso implica pues dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Y priorizarlas. Por ejemplo, la editorial la tenemos priorizado. Sí. Tenemos priorizado los grandes fondos editoriales del Perú. Hay que, no solamente la obra de Ricardo Palma, sobre todo ella. Han publicado mucho, pero tiene publicaciones que nos llegan amablemente aquí. Así que estoy bien ubicado para felicitarlo por la calidad del fondo editorial. Y también hemos tenido que estar haciendo mantenimiento, ¿no? Porque efectivamente el desuso malogra todo, ¿no? Más la humedad, la tierra que se, esposa pues sobre todo, ¿no? Sobre los muebles. Entonces sí, estamos en toda esa habilitación, ese trabajo de mantenimiento de equipos, de infraestructura, pero sí nos limita, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hacer toda la proyección de acuerdo a los protocolos de todas las adecuaciones que tenemos que hacer, ¿no? Porque la adecuación es la que va a demandar una inversión aparte, ¿no? Claro. Porque, que sí. por ejemplo, una de ellas dice que hay que pintar los pisos. Entonces, bueno, hay una mucha obra de infraestructura para justamente producir el distanciamiento social entre los alumnos. ¿Y cómo hacer para garantizar que los que se presentan en los campus tienen las 2 vacunas? Por eso es muy importante y quisiera que nos explique en qué consiste esta actividad Vacuna Rock que la San Marcos va a implementar este lunes, me parece. Hay que precisar que la historia del rock con la San Marcos remonta hasta un concierto histórico de Carlos Santana, que motivó algunas reacciones del por entonces presidente Velasco, ¿no? Yo recuerdo muy bien eso, hace más de 50 años. Nos contesta, por favor, a este tema de Vacuna Rock después de una breve pausa para escuchar los titulares de la media hora, señora rectora Geri Ramón.
Alarmas Verisur, dígame. Hola, llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí. Se han metido por el patio aprovechando que no estábamos. Le enviaremos un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida hoy mismo. Ah, bueno. Perfecto. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en verisur.pe o llama al 0800-229-29. ¿Qué debemos hacer para que más mujeres tengan igualdad de oportunidades en salud, educación y trabajo, en romper estereotipos de género y mejorar su representación y liderazgo en nuestra sociedad? Este domingo 17 de octubre a las 10:30 de la mañana, no te pierdas el programa especial Mujeres de Cambio, con la conducción de Mauricio Fernandini. Mujeres de Cambio es organizado por RPP y Radio Corazón. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. RPP, la voz de todo el Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. La economía es el motor del país. Por eso te mantenemos informado de la manera más dinámica, útil y confiable para que tus decisiones sean las más acertadas. 8 de cada 10 trabajadores está en la informalidad. Soy Omar Mariluz. Acompáñame en Economía para Todos a las 4 de la tarde por RPP. RPP, la voz de todo el Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz de todo el Perú. Central de Informaciones con Valeria Fuertes. Información actualizada, entrevistas, enlaces en directo y mucho más. Está aquí en Central de Informaciones. Central de Informaciones con Valeria Fuertes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. RPP, la voz de todo el Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música. De lunes a viernes a las 7 de la noche, analizamos los temas de la coyuntura del Perú y del mundo. Actualidad, política, cultura y mucho más. Bajo una mirada amplia y profunda, Fernando Carballo te dice las cosas como son. De lunes a viernes a las 7 de la noche en RPP, la voz de todo el Perú. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a RPP. Son las 9:33, estamos conversando con la rectora de la Universidad de San Marcos, la doctora Geri Ramón, y con el rector de la Universidad Ricardo Palma, el señor Iván Rodríguez. Y quedaba planteada la pregunta, ¿qué costos les va a requerir el retorno presencial? ¿Qué planes hay y qué podemos prever respecto del calendario? Doctora. Sí, mire, los costos son bastante elevados. Yo he tenido el día de ayer, he inspeccionado, por ejemplo, el comedor universitario, porque al volver a la semipresencialidad tenemos que habilitar el comedor.
Y tenemos que remover todos los pisos, las charolas, las ollas, los servicios higiénicos, y esto solamente tomando en cuenta el comedor. San Marcos tiene 3 comedores, Ciudad Universitaria, Cangallo y también de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Para 33.000 estudiantes. 36.000 son ahora. ¿Qué porcentaje de los estudiantes usan esos comedores? Bueno, la gran mayoría de estudiantes, estaríamos hablando pues de un 70% que utilizan esos comedores. Quiere decir que es el comedor más grande de nuestro país. Sí, o sea, hay una rotación muy fuerte, porque ellos toman un desayuno, almuerzan y comen, entendiendo de que el estudiante que viene a San Marcos generalmente es provinciano, ¿no? Entonces, por esto es que nosotros ayer hemos dado una visita para ver cómo podemos repotenciar, aparte de los laboratorios. El costo es bastante alto. Estamos haciendo justamente a raíz del comentario que hizo la directora de Digesu, que había un fondo para sacar un presupuesto y hacerle llegar, y así cada universidad pública va a tener, de acuerdo a la cantidad de alumnos, requerir también, ¿no? Claro que sí. Ahora, como habíamos dicho, la base es la salud, y para eso hay que vacunar a todos los estudiantes, profesores y trabajadores. Díganos, por favor, en qué consiste este operativo Vacunarrock, dónde se lleva a cabo, quiénes pueden beneficiarse de él y por qué lleva ese nombre tan original. Bueno, el Vacunarrock, primero para ver, porque a los chicos les gusta el rock, ¿no? Y lo que se busca es concientizar a la juventud para que se vacune. Y este llamado es para que el alumno no solamente vaya a él, puede llevar a su vecino, puede llevar a su hermano, a su tío que no se ha vacunado. Y también habrán algunos que no quieran vacunarse, que eso ya es un tratamiento totalmente diferente que se va a tener que dar. Es decir, no van a poder entrar a clases. Eso tendrá que acordarse en Consejo Universitario qué medida vamos a tomar, ¿no? Pero es importante primero la concientización de la juventud que tiene que vacunarse para prevenir cualquier cosa que pueda presentarse en la pandemia. ¿Y esto comienza este lunes? Este lunes empieza a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, y de ahí progresivamente van a ser todos los días hasta que se acabe de vacunar todos los alumnos. O sea, el campus de la San Marcos estará abierto en sus 8 puertas para quien quiera vacunarse. No van a estar las 8 puertas, van a ingresar por la puerta 7 para que salgan por la puerta 1. Ya, una única. Sí. ¿No? Pero también nosotros estamos muy preocupados ahora, porque como ha dicho el doctor Iván, ellos han reducido sus pensiones. San Marcos también ha reducido las pensiones de los estudiantes de posgrado. O sea, y ya no ha habido tanta ingresos por la academia, por la pre, incluso para admisión también ha habido problemas porque ha reducido la gente de admisión. Entendiendo que la gente está sufriendo una situación económica muy difícil, y eso que San Marcos es prácticamente solo paga ingreso para admisión y de ahí no paga más, ni un sol más. Claro. Pero también ahora estamos preocupados porque salió la ley 31.349 que autoriza de manera excepcional el nombramiento de los profesores contratados para tener el equipo de profesores. Considerando que ahora por el distanciamiento social, si yo tengo un aula de 50 alumnos, tengo que dividirle en 3 aulas por el 1,5 metros que debo mantener de distancia. Quiere decir que un aula laboratorio tiene que trabajar 3 turnos seguidos. Entonces, sin embargo, el día de anteayer ha salido, el Ministerio de Economía saca la resolución directoral 129-2021 EF 5301, que contraviene la ley 31.349, que nos pone una serie de requisitos para autorizar el nombramiento excepcional que había salido con la ley 31.349. Entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Que el Ministerio de Economía y Finanzas deje sin efecto esta resolución y que también autorice medidas excepcionales a fin de que las universidades públicas puedan realizar modificaciones presupuestales a nivel institucional. ¿Por qué? Porque hay partidas que me sobran, por ejemplo, pueden sobrarme en la 2.1, porque tengo un exceso, pero también puedo tener un faltante en previsión social. Claro, y poder tener un margen de libertad. Entonces, que nos permitan la libertad de trasladar de una partida a otra.
Pero hasta ahora, tengo entendido, por lo que ayer yo estaba pidiendo cita con el ministro de Economía y me dicen que hay que mandar cartas. Que es un profesor universitario claro, también, hay que mandar cartas, ¿no? Entonces, el problema es cómo rompemos todas estas puertas para poder entrar, y yo creo que ahí, yo como rector de San Marcos, por ejemplo, he implantado lo de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir de puertas abiertas? Que el funcionario público tiene que atender a quien lo requiera, porque si no entendemos esto, entonces no habremos hecho el cambio. Por supuesto que no, por supuesto y lo que estamos buscando es esto, ¿no? Imaginamos que es el mismo problema en las universidades privadas que usted representa, doctor Rodríguez. Cuéntenos, por ejemplo, por favor, qué se ha previsto para la vacunación y para que todos se vacunen, para que puedan asistir todos presencialmente. Bueno, nosotros también hemos ofrecido nuestras instalaciones porque hay campos abiertos, ¿no?, para que pueda hacerse el proceso de vacunación. Y ha habido una visita y probablemente sea también sede de vacunación. No solo el campus de Benavides, sino las instalaciones deportivas que tenemos en la carretera, ¿no? Así es que eso esperamos. Entre tanto, hacemos también un poco de campaña para que nuestros alumnos se matriculen se vacunen por sí mismos, porque sí me parece que va a ser exigente la vacuna en las universidades, ¿no? ¿No se les ha permitido que en el propio campus de la Ricardo Palma haya un centro de vacunación para promover? Claro, eso facilitaría bastante, ¿no? Estamos ofreciéndolo. El ministerio ha ido a hacer la visita y le parece que sí, es apto, así que bueno, todo lo demás es seguir con las conversaciones para que nos puedan tienen que organizar ellos, ¿no? De acuerdo. Las brigadas, el personal, en fin, los horarios. Sí. Doctora Ramón, hay una particularidad con la San Marcos a la que ha hecho un poco referencia también el rector Rodríguez, que es el estadio de la San Marcos, en su momento el más grande del Perú, creo que ahora es el segundo más grande, y es fuente de ingresos para ustedes, porque lo alquilan, ¿no? Exacto. ¿Bajo qué régimen sanitario? Bueno, pero se alquila, pero nosotros tenemos un convenio también con el Instituto Nacional de Deportes. Entonces, se alquila cuando esté libre, cuando no haya un partido de fútbol, un partido de vóley, ¿no? Nos ceñimos a ciertas reglas. Pero en este momento también no hay muchos que quieran alquilar porque no hay eventos, ¿no? Creo que si se replantearía los eventos, por ejemplo, yo acabo de coordinar con la Escuela de Educación Física para que hagan eventos interuniversidades a nivel nacional, campeonatos nacionales, y luego harán campeonatos mundiales de fútbol, de vóley, deportes, para ir generando también recursos, porque esto es una necesidad urgente, y que se explote el estadio de la manera más adecuada. Nosotros decimos mente sana, cuerpo sano, porque si no los alumnos tampoco podrían distraerse. Y hay algo más que nosotros, por ejemplo, acabamos de darle el uso a la Escuela de Educación Física, todo lo que es el gimnasio, todos los ambientes de deporte, para que ellos puedan capacitar a todas las facultades en todos los deportes. Claro que sí. Habidos y por haber, ¿no? Por supuesto que sí. Yo quisiera terminar en los pocos minutos que nos quedan dos, preguntándoles algo de carácter más ético y más moral, ¿no? ¿Qué en el mejor escenario, qué esperan ustedes que todos los peruanos, pero en particular los jóvenes universitarios, son 1.400.000 en este momento en nuestro país, saquemos de lección y modifiquemos nuestro comportamiento para que haber vivido esta dolorosa experiencia de la pandemia con casi 200.000 muertos no sea en vano? ¿Cómo estar a la altura del sacrificio que tantos profesionales, particularmente la salud, han consentido en esta pandemia? Doctor Rodríguez, por favor, ¿qué espera usted que sea una lección que podamos sentirnos orgullosos de haber sacado en común? En primer lugar, creo yo, el de la humanización. Todo este problema lo que debe hacer es humanizarnos más, ¿no? Darnos cuenta
de lo que es el ser humano, un ser sociable, un ser de afecto, porque no solamente es un ser de inteligencia y de razón, sino somos seres de afecto, ¿no? Fortalecer la familia, fortalecer la amistad, los valores, ¿no? Porque ahora se han extrañado los amigos debido a que no podían reunirse, y también pues un compromiso ciudadano con nuestro país, con la sociedad, ¿no? Porque somos nosotros una singularidad dentro de la comunidad humana, pero tenemos una riqueza cultural grande que también hay que enseñarles. No solo hay que hacerles conocer, sino también inducirlos a querer, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso debe ser la valoración más grande, ¿no? La humanización de todos, ¿no? Porque de lo contrario, imagínense, vamos a seguir en una cuestión de vida mecánica, de vida utilitaria, y eso nos lleva más... Cada uno que se salve como pueda. Claro, nos lleva a la degradación. Querido Ramón, en el caso de la San Marcos, ¿qué lección tenemos que sacar y transmitir? Sí, yo diría que hay que retomar el rostro humano, el rostro social, que el gobierno tiene que tener una política de Estado muy clara para poder erradicar todo lo que hemos podido descubrir con esta pandemia. Se ha descubierto la pobreza más grande en el aspecto de salud, en el aspecto de educación. Hemos visto el extremo de la pobreza más crítica desde la raíz, que en muchos años no se ha sentido. ¿Y por qué no se ha sentido? Porque creo que los gobernantes siempre han llegado y se han sentado en su palacio de gobierno, pero no han visualizado la dimensión de las cosas. Los hospitales abandonados, los colegios abandonados, mucha gente sin agua, sin luz. Entonces, diseñando una política de Estado muy clara y muy precisa, tenemos que volver a retomar qué hacemos para romper esa barrera de los dos extremos polarizados ahora, el que más tiene y el que menos tiene. Y ese rostro tiene que llegar a conjugar para llegar a ser un país que va en un desarrollo conjunto y sostenible. No podemos seguir diciendo, mira, el más pobre va a seguir siendo pobre y el más rico va a seguir siendo más rico. No, yo creo que eso tiene que erradicar. Ojalá que sepamos aprender para que el sufrimiento de tantos peruanos y el duelo de tantas familias no sea en vano. Muchas gracias por su presencia acá. Nos honra aquí en RPP poder dar la palabra a dos rectores como ustedes que representan a más de 50.000 de nuestros jóvenes deseosos de que haya un liderazgo claro en las universidades y en el país. Que tengan muy buenos días. Gracias por su presencia en RPP. Hacemos una brevísima pausa, escuchamos a los anunciantes de RPP y conversaremos con un especialista en relaciones internacionales, el doctor Juan Velita, a propósito del nombramiento de un nuevo embajador peruano ante la República Bolivariana de Venezuela. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país. Un día como hoy, 16 de octubre, en 1793, la reina María Antonieta es guillotinada 9 meses después de que su esposo, Luis XVI, rey de Francia, fuera ejecutado. Este matrimonio real se realiza con el objetivo de fortalecer la alianza franco-austriaca, pero la forma extravagante y los lujos de la monarquía exacerban los ánimos revolucionarios en una época en la que el pueblo no tenía qué comer. En 1791, los reyes intentan escapar a Austria, pero son capturados por los revolucionarios y obligados a retornar a París. En 1792, la monarquía francesa es abolida y María Antonieta y su marido son condenados por traición. Más de 2 siglos después, un día como hoy, en el 2004,
El futbolista hispano-argentino Lionel Messi debuta en su primer partido oficial en el Club Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven de este club en jugar un partido de la primera división de la Liga Española, hasta ese momento con solo 17 años. En su corta carrera, la Pulga se ha consagrado como el mayor goleador de la historia del Barça, además de haber obtenido premios como el Balón de Oro durante 3 años consecutivos y haber sido el máximo goleador de la Liga de Campeones hasta en 3 oportunidades. Ha sido comparado con el mismísimo Diego Armando Maradona, llegando a ser considerado su sucesor. Esto sucedió un 16 de octubre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. Estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde. RPP, la voz de todo el Perú. La economía es el motor del país. Por eso te mantenemos informado de la manera más dinámica, útil y confiable para que tus decisiones sean las más acertadas. 8 de cada 10 trabajadores está en la informalidad. Soy Omar Mariluz. Acompáñame en Economía para Todos a las 4 de la tarde por RPP. RPP, la voz de todo el Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita, las voces que pasaron, pero seguirán sonando. 51 y tenemos el placer de recibir digitalmente al internacionalista Juan Belit Granda. Muy buenos días, doctor Belit. Muy buenos días, señor Fernando Carvalho. Un gusto para mí, un honor estar en su programa. Muchas gracias. Usted es una persona que conoce muy bien el estado de las relaciones internacionales del Perú, particularmente con Venezuela, pero conoce también los usos y las formas del mundo diplomático. Por eso quería preguntarle, ¿qué puede justificar que el Perú haya propuesto y que Venezuela haya aceptado rápidamente como embajador al señor Richard Rojas, que no tiene experiencia en este oficio, que es objeto de una investigación por lavado de activos por su rol en el presunto financiamiento ilegal de Perú Libre durante la reciente campaña electoral? ¿Qué puede justificar esta decisión? Bueno, yo creo que primero tendríamos que manifestar por qué Perú reinicia sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Evidentemente las reinicia por varios factores. Uno de ellos es que en el CELAC el presidente Pedro Castillo se comprometió a tener relaciones con todos los países del mundo, cualquier ideología de los mismos. Es decir, estamos por encima de esa situación. Eso es uno. Y en segundo lugar está también el hecho de que el Perú ha contemplado, ha visto la evolución del proceso de las negociaciones que se realizan en México entre el gobierno del señor Maduro y el gobierno de la oposición venezolana, la plataforma que está avanzando, digamos, a un ritmo bastante optimista y que se dirige a una tercera reunión que se realizaría en Oslo, en Noruega, y más aún, esas negociaciones están siendo auspiciadas tanto por el gobierno de Noruega como de los Países Bajos, también por la Federación Rusa. Y en tercer lugar, habría que manifestarse de una tradición histórica, integracionista que tiene el Perú. En ese marco se eleva el nivel de las relaciones con Venezuela, que nunca se rompió, pero sí se bajaron de nivel de embajador a encargado de negocios y luego se quedaron en nivel consular. De acuerdo. En este marco, entonces, al reiniciarse
las negociaciones, el Perú propone al señor Richard Rojas como embajador en Venezuela, que también tenemos que entenderlo y aceptarlo, había sido rechazado por Panamá. Eso es algo agravante para que nos sorprendamos de esta iniciativa. ¿Qué méritos puede tener ese señor rechazado en Panamá para representar a nuestro país, rápidamente propuesto a otro país, en este caso Venezuela, que en un tiempo récord le da el beneplácito? Todo esto parece muy poco coherente con la tradicional prudencia de nuestra Cancillería y con el guardar ciertas formas elementales. Una persona que es investigado por lavado de activos, representándonos ante un país que muchos consideran una cleptocracia. Así es. Bueno, digamos que Venezuela ha tenido unas relaciones históricamente muy cercanas al Perú, y yo me atrevería a decir que es el país más solidario con el Perú. Por muchísimos motivos ha estado cerca desde, digamos, el inicio de la República, con la presencia del libertador Simón Bolívar, y posteriormente, en los últimos años, ha tenido una actitud muy solidaria con nuestro país. Evidentemente, el hecho de proponer al señor Richard Rojas como embajador en Venezuela es una decisión presidencial y ya va más allá de las capacidades que pueda tener la misma Cancillería y el mismo canciller. En el marco de la Constitución, un artículo manifiesta que las relaciones internacionales las maneja personalmente el presidente. Pero quien de la firme el República, nombramiento lo tiene que confirmar el canciller, es decir, la institucionalidad de nuestra diplomacia. Bueno, en este caso no está en tela de juicio el profesionalismo de Torre Tagle, que siempre lo ha tenido muy, muy en alto. Usted lo sabe, don Fernando. Sí, yo tengo justamente porque conozco ese profesionalismo, es que me extraña que no se hayan desplegado los esfuerzos necesarios para hacerle entender al jefe de Estado que no era conveniente una persona como Richard Rojas, por haber sido rechazado en otro país, por ser objeto de una investigación grave sobre blanqueo de dinero y financiamiento ilegal, y por carecer de toda experiencia. El señor Rojas tendrá acceso a nuestra valija diplomática, a aquellas cosas confidenciales que deben circular de nuestra embajada hacia el Estado. ¿Podemos confiar en una persona investigada por la Fiscalía para asumir esas responsabilidades? ¿O estamos creando un problema sin ninguna necesidad con su nombramiento? Bueno, yo creo que eso ya está en el marco de la decisión personal del presidente. El presidente, como habíamos dicho, maneja las relaciones internacionales personalmente, con la asesoría del ministro de Relaciones Exteriores y de la Cancillería, que son los profesionales del tema. Evidentemente, yo supongo que el canciller Óscar Maurto le ha hecho un acercamiento al presidente Castillo, le ha manifestado las circunstancias y hasta las vulnerabilidades a las cuales se enfrenta el Perú, pero la decisión es una decisión personal, reitero, del presidente Castillo, más aún cuando el señor Rojas, el embajador casi inmediato o inminente del Perú en Venezuela, tiene un caso judicial abierto, una causa jurídica que tiene además condiciones y situaciones, digamos, muy sórdidas, por decirlo menos. Él mismo nos ha declarado esta mañana aquí en RPP que si es que la Fiscalía lo convocara para venir al Perú y le obligara a permanecer en el territorio, en ese caso renunciarían a la embajada ante Venezuela. Pero eso es una situación que es desairosa, ¿no? Es un embajador que se está poniendo ante la eventualidad de que pueda durar pocas semanas. Esto es una burla a los procedimientos tradicionales de nombramiento a una personalidad que representa a nuestro Estado en su conjunto ante otro país. Así es. Bueno, pero usted lo ha dicho muy claro. Es eso. Estamos enfrentando una situación de desenvergadura y repito, tengo entendido que el embajador Óscar Maurto
que es un profesional de larga trayectoria, posiblemente el embajador peruano que ha tenido más tiempo de embajador, porque fue embajador desde muy joven, o sea, conoce los manejos, los quejes que se dan en estos negocios, le ha hecho saber estas circunstancias al presidente Castillo. Ojalá que no tenga que lamentar haber confirmado ese nombramiento, y ojalá que esto no signifique un nuevo campo de batalla en el Parlamento y una